Buenas tardes, molt bona tarda. Des de Mataró Ràdio, Converses amb Ànima, Maria Carme Navés, ens tornem a retrobar y esta vez volvemos a dar nuestra bienvenida a Ángel Perera Izquierdo. Ángel Perera es naturópata, es higienista, acupuntor, homeópata, eso de no sé si es correcto decirlo, tiene esa formación. Hay ¿no? que decirlo de alguna manera, sí. Vale. No obstante, muchas veces dicen que el que es no hace falta decirlo. Por eso, pero para nuestros oyentes te tenemos que presentar, ¿no? Mi trabajo es por decir algo. Vale, tu trabajo eres en este momento tienes todas estas formaciones. Exacto. Dentro de que además eres una gran persona, persona que intentas que mantengamos la salud, cuidarnos y que enseñarnos, educarnos a que tengamos esa salud siempre más a la alza, ¿no? Y más en estos momentos. Bueno, te doy la bienvenida, pues Ángel, después de esta puntualización. Gracias. Porque te lo agradezco que hayas podido volver a venir, porque nos han pedido mucho nuestros oyentes de aquí y de fuera de España, pues nos han pedido que regresases, porque cuando hicimos el programa del sistema inmune, hicimos el de las cándidas también, pero en el momento que estábamos pasando el del sistema inmune, pues llegó muchísimo. Se compartió mucho, además de que lo tenemos colgado en Mataró Radio, pues en Mataró a la carta, Mataró Radio, Conversas amb Ànima, a la carta, y lo pueden siempre volver a encontrar. Entonces, como dijimos allí, quizá hoy nos vas a dar bastantes pautas sobre alimentación, la importancia de la alimentación desde tu punto de vista. Y entonces aquello del lápiz y papel que iniciamos el primer día, si se puede, además de que quede colgado y se pueda volver a rebobinar en cualquier momento, pues a quien le interese profundizar más sobre la alimentación. Creo que tenías algún otro titular y ahora yo me he perdido. No, alimentación y salud, vaya. Exacto, ¿no? Alimentación y salud y brevemente son 4 pinceladas. Vamos a hablar un poco de la importancia de la alimentación. Pues haremos un breve historial de la alimentación, desde dónde venimos y dónde estamos ahora. De acuerdo. Haremos una comparativa entre la alimentación convencional y la alimentación biológica y qué nosotros proponemos. ¿Qué tipo de alimentación? ¿Qué tipo de alimentación sana? Exactamente. Proponemos. Exacto. Entonces, a partir de ahí, luego si tienen alguna duda, siempre pueden contactarnos a través de la radio. Sí. Bueno, si tienen alguna duda, nuestros oyentes nos pueden contactar a través de la radio. Nos pueden entrar pues por Conversas amb Ànima, por nuestro correo también, y por tu página web, que también es Biosfera. www.biosfera.cat. Muy bien. Luego lo diremos al final también, pero por si nos cogen entre medio del camino a escuchar, ¿no? El principio del programa no se oye bien o no se ha llegado a tiempo, pues luego lo volveremos a decir, porque toda tu información siempre es muy interesante familiarmente, ya no solamente para una parte de la familia, sino para toda la familia. Entonces te agradezco mucho que empecemos pues a desglosarlo. De hecho la alimentación, o vamos a decir mejor nutrición, que hablaremos de la diferencia entre una y otra, es un tema vital que lo hace todo el mundo, o sea que eso sí que es para el agua eso sí que es para todo el mundo. Y la alimentación es básico. Exactamente. Y si además nos nutrimos. Sí, claro, el objetivo es nutrir. Y nutrir las células, que luego a medida que vayamos avanzando ya iremos viendo. Explicar que el ser humano necesita materiales para construir o reparar su propio organismo, energía para hacerlo funcionar y reguladores que controlen estos procesos. ¿Vale? Interesante de grabarlo un poquito en la cabeza. Materiales para construir o reparar su propio cuerpo y energía para hacerlo funcionar, o sea, gasolina. Si hacemos un símil con una máquina, y reguladores que controlen este proceso. Esto, de alguna manera u otra, solo se puede conseguir utilizando los nutrientes.
Y esos nutrientes los sacamos de los alimentos, sí, pero veremos más adelante que hay alimentos que nos nutren y otros que no, Vamos, que la finalidad no es esta. pues vamos a ello. Dentro de los nutrientes los desglosamos en sus tipologías y podemos hablar, por ejemplo, de las grasas o los lípidos, los hidratos de carbono, los carbohidratos también dicho, las proteínas, las vitaminas, los minerales y el agua. El agua en este aspecto yo también la considero un nutriente. Y vamos a desglosar un poquitín que cada uno para qué sirve y qué es. De acuerdo. En principio empezamos por las grasas. Ya veremos que cuando se habla de grasas siempre se demoniza el término. Pero es el conductor, ¿no? Exactamente. Y ahí podremos diferenciar en que hay dos tipos de grasas. Las grasas, igual que los hidratos de carbono, son una fuente de energía. De hecho, si por alguna razón el cuerpo agota la energía que sacamos de los hidratos de carbono, obtiene energía de las grasas. Por eso el cuerpo, cuando no quemamos todos los hidratos de carbono que consumimos, los aditiva y va haciendo depósitos. Son reservas de energía. El exceso de grasas se deposita básicamente bajo la piel o alrededor de los órganos. Ya veremos también, o ya puedo hacer el apunte de que Pues sí. en las grasas se acumulan también la mayoría de toxinas del cuerpo. Por eso cuando comemos animales, carne de animal, decimos mejor quitar la piel, mejor desgrasar, porque es ahí donde se acumulan todos los tóxicos. Del mismo animal. Exactamente. Y todo lo que se les puede haber inyectado. Eso es, todo hace de... hormonas. Exacto, hace de depósito. Luego hay dos tipos de grasas, las saturadas y las insaturadas. Las saturadas, que provienen básicamente de los alimentos de origen animal, y las insaturadas básicamente de origen vegetal. El tipo aceite, por ejemplo, las grasas que podemos encontrar en los frutos secos, todas estas son insaturadas. ¿Qué pasa la diferencia entre una y otras? Pues las insaturadas en principio no nos afectan a nuestro sistema cardiovascular, cosa que las saturadas, las que provienen de animales, sí. Por eso hay que, de alguna manera u otra, minimizar la ingesta. Como las margarinas, bueno, las mantequillas, sí, son saturadas, ¿no? Exactamente, sí. Las mantequillas también hay mantequillas, vamos a decir, margarinas que son vegetales, que ahí hay un factor, la hidrogenización del producto, que también complica la cosa, pero vamos a dejarlo así. O sea, las saturadas son las no buenas, para Exacto, decirlo de alguna manera. No interesantes. Hablemos de los hidratos de carbono, los carbohidratos dichos también, y esto básicamente son fuente de energía pura y dura. Se encuentran básicamente los cereales, sobre todo los cereales integrales, los azúcares, y así desglosamos un poquitito, pues entenderemos que si están en los cereales, pues estarán en la pasta, estarán en los muslis que tomamos por la mañana, sí. También están en el arroz, en las legumbres, en los granos concretamente. Las frutas y verduras también llevan algo, no obstante no es la fuente. Y la mayoría de hidratos de carbono son almidones o azúcares, estas dos maneras. La celulosa, que nunca se habla de ella cuando se habla de los hidratos de carbono, también lo es, y es una celulosa que es indigerible y básicamente lo que sirve es para facilitar el tránsito intestinal, exactamente. Se ayuda. Exacto. Cualquier exceso de hidratos de carbono, como hemos dicho antes, si no se quema, el cuerpo lo transforma en grasa y lo acumula. Es muy inteligente el cuerpo, porque luego pasa hambre, ¿no? Exactamente. Por si acaso. Por si acaso. Sí. Hablemos de las proteínas. En la dieta es necesario, hemos dicho que de alguna manera u otra son los materiales que utiliza el cuerpo para irlo haciendo crecer. Así, la aportación de proteínas hoy en día también hemos de decir
que las proteínas en concreto nos salen por las orejas. Comemos proteínas por todos los lados. Lo que en un momento faltó años atrás, ahora Exactamente, sobra sí. y Veremos más adelante un poquitito en se la historia acumula. de la alimentación, veremos que nos sobra. De hecho, con ellas construimos las células y construimos los tejidos. También forman enzimas, sustancias que regulan las reacciones químicas del cuerpo, también forman hormonas y partes de la sangre, ¿vale? Se encuentran básicamente en las carnes, el pescado, la leche y derivados, los huevos, las legumbres, los frutos secos y también en el tofu, el seitán y el tempe, que son proteínas vegetales. Ahí diferenciaríamos entre lo que es proteína vegetal y proteína animal. Mucha gente las equipara y sí se pueden equiparar, pero básicamente no son, por decirlo de alguna manera, completas las vegetales, ¿no? Las vegetales. El tofu, el seitán, que vienen de la soja. Exacto, sí, sí. Las vitaminas, las proteínas animales contienen 21 aminoácidos que las vegetales no llegan a tener. Ahí se puede hacer una combinación que también saldrá de proteína vegetal y, por ejemplo, cereales. Y ahí volvemos a tener los 21 aminoácidos. Pero así de entrada son diferentes. Para suministrar energía al cuerpo, las proteínas siempre el cuerpo las tiene como en último lugar. Tenemos que haber vaciado todas las existencias de carbohidratos y todas las existencias básicamente, de grasas. Y luego empieza de alguna manera u otra a consumir proteínas. Pero esos son casos muy esporádicos. Otra que hemos nombrado antes son las vitaminas. Las vitaminas no se pueden producir en el cuerpo y evidentemente se han de tomar externamente desde la dieta. De la alimentación. Exacto. Y si no estamos bien previstos, sí. Bueno, hay problemas. Hay problemas tanto por déficit como por exceso. Hay gente, yo conozco gente que ha tenido que ir al hospital por exceso de vitaminas. O sea que en eso las suplementaciones también hay que ir con cuidado. Sí. Se dividen en dos grupos, unas que son solubles en grasas y otras que son solubles en agua. Por eso muchas veces cuando hablamos de grasas hay gente que dice, pues como son malas yo no tomaré nada de grasa. Y de alguna manera u otra sí que son necesarias porque hay procesos que son liposolubles y si no hay grasa en el cuerpo no se absorben. Las solubles, podemos decir que dentro de las solubles está la vitamina A, la D, la E, la K, y las solubles en agua están la C y la B concretamente, todo el grupo de Bs. Las primeras se encuentran en alimentos como básicamente el pescado azul y el queso. La vitamina A, cada una tiene sus particularidades. La A, por ejemplo, es vital para la vista, la D para el esqueleto, la K para la coagulación de la sangre. Las vitaminas solubles en agua se encuentran básicamente en verduras, sobre todo de hoja verde y en la fruta. Y además favorecen la digestión de los alimentos. Esto es un tema... O sea, que a los que no les gustan las verduras... problemas, sí, en este aspecto. Y además aquí también entraríamos un poco en el comer crudo o cocinado. Cocido. Tanto las verduras como las frutas. Digo, porque a los niños hoy en día hay que enseñarles a que hay que comer de todo, ¿no? Que se quedaron solamente con la pasta y el arroz blanco. Bueno, eso ¿no? está claro, sí. Una de las bases de la alimentación ya veremos que es la diversidad. Como más cosas diferentes comamos, mucho mejor. Si tenemos un abanico muy estrecho, pues tendremos déficit de nutrientes. Y las vitaminas que acumulamos y que nos pueden ser tóxicas para el organismo son las que no se diluyen no sale por la orina, ¿no? Son las que de alguna manera u otra el cuerpo no puede asimilar ya por saturación y se acumulan por exceso. Y ahí también hay problemas. Lo que hemos comentado. Todo es mal que mata. Exacto, sí. Y la única que de alguna manera u otra no sigue este ritmo es la vitamina D, que está mucha parte de ella la cogemos del sol. Exactamente, desde el sol. Hablemos de los minerales, que también es otro de los nutrientes, que son organismos también
que son fundamentales y que el cuerpo no puede producir, por lo tanto lo hemos de ingerir. Interviene en el crecimiento de los huesos, en el equilibrio del agua corporal, el control del sistema nervioso, muscular y la producción de energía, básicamente. O sea que son esenciales. Se clasifican en dos grandes grupos también. Los macroelementos o elementos principales, que son los que de alguna manera u otra el cuerpo necesita en más cantidad, y ahí podemos incluir el calcio, el fósforo, el magnesio, el sodio, el potasio y el cloro. Y luego están los microelementos o oligoelementos también, que ahí se necesitan en dosis mucho más pequeñitas, vamos a decir miligramos o microgramos, y aquí se incluye el hierro, el zinc, el yodo, el selenio, el cobre, el cromo, el magnesio molibdeno y flúor. Básicamente es la diferencia esta que hay entre los macroelementos y microelementos. Y que también son súper necesarios. Sí, por evidentemente. Eso a veces nos tiene que pautar alguna ampollita, ¿no? Exactamente. Luego también hay suplementación de minerales cuando hay déficit de. Otra, el agua. Hemos hablado antes que por lo menos desde mi punto de vista yo también la conceptúo como un nutriente. No hemos de olvidar que prácticamente un 70% de nuestro cuerpo es agua. Podemos decir que una persona de 100 kilos, 70 kilos son agua. Interesante pues que esté dentro de nuestra acción de tomar agua. Y hablaremos ahora un poquitito de qué es beber agua en sí o del agua que nos entra con los alimentos, que también nos entra. Los procesos metabólicos que tienen lugar en las células de nuestro cuerpo solo se pueden realizar con este disolvente, que es un disolvente universal, el agua. El cuerpo necesita básicamente para reposar el agua que elimina por la orina, y el sudor principalmente es por donde nosotros perdemos agua en general. En total eliminamos durante el día como 2,5 litros de agua, y lo eliminamos a través de la piel cuando sudamos, por la orina, por los pulmones cuando exhalamos, exactamente, por las heces también. Y eso quiere decir que toda esta agua que perdemos la hemos de recuperar. De alguna manera u otra la podemos tomar en forma de agua líquida tal cual, o como veremos en muchos alimentos ya llevan agua en sí. De hecho, las frutas, por ejemplo, vamos a decir que un 80% de la fruta lleva agua. Es una manera también de recuperar. Exactamente. La recuperación en sí podría ser en agua bebida tal cual, deberíamos de decir 1,5 litros. Y el agua metabólica, que es la que encontramos en los zumos, en los caldos, en las infusiones, en todo esto, pues vamos a decir 1,5 litros. Que eso es lo que deberíamos de tomar. Exactamente. Para estar bien hidratados. Exacto. Por dentro y por fuera, la piel también. Y sobre todo el agua tal cual, bebida, tiene una función aparte de hidratar, que es limpiar, que eso también es interesante. Por eso energéticamente también nos dicen, toma mucha agua, ¿no? Cuando hacemos tratamientos y tenemos que ir eliminando, beber. Exacto, el agua es esencial, sobre todo para eliminar también, cuando hacemos procesos de limpieza del cuerpo, pues para eliminar toxinas. Interesante cuando hacemos esta opción, el agua que se utiliza, que el cuerpo utiliza para este funcionamiento, tiene que ser agua bebida fuera de comidas. El agua es interesante, si hay que beber agua, lo que decimos glu glu glu, beber agua, eso tiene que ser fuera de comidas, porque si bebemos mucho durante las comidas, diluimos jugos gástricos, que son ácidos, de alguna manera u otra no hacen su trabajo y complicamos mucho las digestiones. O sea, el hecho de beber cantidad ha de ser entre comidas, exactamente. O sea que podemos decir que existe una relación indiscutible entre alimentación o dieta, vamos a decir maneras de comer, y la salud o la enfermedad. Depende de. Es el típico refrán aquel que se dice que la salud se pierde o se gana en la mesa. Eso es un tema interesante y a tener en cuenta. Lo que nos decía Hipócrates, ¿no?
Sí, que tu alimento sea tu medicina. eso es, que eso lo veremos un poquitito Saldrá más por ahí, adelante, que veremos exactamente que los alimentos sea nuestra... los podemos utilizar para regularizar también problemas del cuerpo o reequilibrar el cuerpo. De acuerdo. Hacemos una breve historia de la alimentación y hablemos de 15.000 años atrás. O sea, nos vamos Muy atrás, muchos exactamente, ancestros. sí. Y vamos a decir que los grupos de cazadores-recolectores que vivían en aquel tiempo tenían básicamente una alimentación de supervivencia, que además de la caza se incluían variedades de vegetales silvestres, raíces, frutas que recogían. De esta gente se sabe que no morían de enfermedades que conocemos hoy en día. Morían de morir en la intemperie o de ataques de animales salvajes, pero no conocían la enfermedad o no había enfermedades como ahora hay. Ya veremos por qué. Vamos a ir a 10.000 años para atrás, o sea, saltamos 5.000 años y ahí aparecen las prácticas agrícolas. Se empieza, es un cambio decisivo en la manera de vivir de la especie. Se empieza a obtener harina de los cereales silvestres, se comienza a sembrar y después de varios cientos de años las comunidades llegan a depender de las cosechas, cosa que antes no, como a base de nutrientes. Y ahí empieza la primera causa de muerte, empieza a ser la guerra. ¿Por qué? Pues para acaparar los alimentos, y antes no se acaparaban alimentos, ahora sí, y luego pues uno tenía más que el otro y empezaron aquí los problemas a este nivel. Venían. Exacto. Vamos a ir... desencadenante, ¿no? Exacto. La alimentación. Sí, la alimentación como fuente de problema en principio. Vamos avanzando y evidentemente el tema es interesante de que la alimentación vamos a ver que también debería de avanzar, o sea que no está mal que avance de alguna manera u otra. Hacemos dos grandes tipos de civilizaciones en que las bases básicas de comida son diferentes. Y una podríamos ir a las civilizaciones de Egipto, de Mesopotamia, de Roma, de Perú. Y en estas las dietas tradicionales han sido siempre con un denominador común, que han sido las legumbres y los cereales. Y luego ya si nos vamos un poco a civilizaciones más cercanas de África, ¿no? Vale. O nos vamos al Extremo Oriente, ahí vemos que la base ya se va al maíz, a los frijoles, a las lentejas, a los garbanzos, y vamos ya también a la soja, al mijo y al blat sarraí, que en castellano es el trigo sarraceno. Exactamente. Habían dos tipos de bases de comer. Porque tenían las proteínas también. Exacto, dos fuentes de proteínas diferentes. Exacto. Llegamos al sedentarismo y al juntarse gente y hacer ciudades. Este es otro episodio que nos marca un poco en la manera de comer. Las enfermedades exactamente, que van directamente ligadas al sedentarismo y al unirse y hacer ciudades, empiezan a unos 6.000 años antes de Cristo. Y aquí, consecuencia de las civilizaciones, empiezan a haber grandes infecciones y grandes epidemias. Y vamos a finales del siglo, hacemos un salto importante y nos vamos a final del siglo XVIII, donde está la revolución industrial, empiezan a cambiar los métodos agrícolas y el procesamiento de los alimentos. Aparece el cáncer ahí. Precisamente cuando se empiezan a procesar relativamente en especial extremo, ¿no? los alimentos. Empieza la refrigeración, que permite el aumento de consumo de alimentos de origen animal, de los productos lácteos envasados, por ejemplo, y se pasa de comer relativamente esporádicamente a poder comer cotidianamente. Exactamente. Se refinan los alimentos y los patrones de nutrición pues se alejan mucho de las costumbres tradicionales que había habido hasta ahora. Y vamos a principios del siglo XX, empiezan a generalizarse las enfermedades degenerativas que antes padecían los poderosos y ricos por el abuso del consumo de carnes
y de azúcares. Como la gota y esas cosas, Ciudad de Reyes, ¿no? Sí. Las degenerativas, ahí empieza a haber, pues eso es, la gota, la artritis, la artrosis, las varices, las enfermedades mentales, problemas neuronales, cardiovasculares, las alergias, todo esto empieza a surgir a principios del siglo XX, cuando en teoría perdona que te corte, cuando en teoría estamos mejor alimentados. Sí. Comemos más, pero no estamos mejor exacto, alimentados, ¿no? Exacto. Bueno, aquí está la dicha de siempre que hoy en día nunca hemos estado mejor alimentados, pero peor nutridos, podemos decirlo así, para entender aquello de que antes el pollo se veía una vez al año, ¿no? Exacto, o por la fiesta mayor o por Navidad. Y Navidad, dos veces al año. Exacto, y ahora comer pollo ya... Sale por la sí, exactamente. Y nos vamos a la actualidad, que ahí la disminución drástica del consumo, sobre todo de granos y verduras frescas, y un considerable aumento de las carnes, los lácteos, los azúcares, junto con las bebidas endulzadas y alimentos procesados, hacen un panorama que es bastante desolador. Qué triste. Vamos a decir así. O sea, todo lo que ha pasado por fábrica, ¿no? Exacto, sí. Estamos comiendo básicamente comida muerta, comida procesada, que no nos aporta prácticamente nada. Ya veremos el porqué. Y así, haciendo un poco de estadística, podemos decir que en el 1900, año, 1 de cada 30 americanos, esto estadísticamente está comprobado, moría de cáncer. En el 1920, 1 de cada 15. En el 1950, 1 de cada 6. En el 60, 1 de cada 5. En el 84, 1 de cada 4. Y está previsto que el 2050, 3 de cada 4 personas padecerán un proceso canceroso en este aspecto. Pues vaya, quizá empecemos a poner fil a la agulla, que decimos en catalán, ¿no? Sí, vamos a decir que el tema alimentación, no vamos a decir que es básicamente el origen básico del cáncer, pero sí que es un elemento, un vector que determina los problemas de degeneración a nivel celular y cancerígenas en mucho grado. Hacemos un poco de comparativa en la alimentación convencional y la alimentación ecológica o la orgánica. Iremos un poquitito así. Vale, pues casi como que ahora vamos a hacer como un impasse, vamos ¿no? a resumir un poquitito. Antes de ir por ese lado, si acaso le decimos a nuestro técnico, si es tan amable, José, nos pone un poquito de música. Muy bien. Y iniciamos el otro capítulo. Muchas gracias. Ara portem 28. Va, gràcies. Sí, estem a la meitat. Bueno. Haurem d'anar de pressa. Quedaran 25, quan acabi la música. Bueno, pues seguimos, porque si no nos va a pasar la hora volando otra vez. Bien, pues nos centramos un poco en principio y de primero en la alimentación convencional. Esta básicamente se caracteriza en producir cantidad y no calidad. Ahí lo vamos a entender un poco. Se utilizan sobre todo adobos químicos, productos fitosanitarios químicos, se utilizan hormonas con los animales, fármacos sobre todo, porque enferman, ya veremos por qué, aditivos sintéticos. O sea, todos los abonos del terreno también, ¿no? A la hora de cultivar. Eso es. Se irradian los alimentos y entramos dentro del mundo de los transgénicos. El objetivo de la alimentación convencional es abaratar costos para obtener más ganancias. Y eso ahí se vale todo. Vamos a decir que no hay límites.
¿Qué pasa con los Los abonos, abonos. exactamente, Es los que el abonos, otro día, perdona, lo abonos del abono químicos? químico que estábamos Sí, hablando, lo de irradiado, me recordaba que esto Mm, irradiar no es una palabra que sea buena. no es Cuando buena. mi hermana pequeña era pequeñita, Mm, tomaba las harinas de una marca que no voy a decir, que Sí, su eslogan era irradiadas, sí, como sí, mejores, ¿no? sí, Y eso me vino el otro sí. día a la El cabeza. tema de Irradiar, irradiar, que saldrá también en el bien, tema de bien, pues eso, y procesar, lo daban a bebés en las basi- primeras papillas. básicamente se utiliza para, vamos a decir, matar el proceso mm, vamos a decir que se mantiene mucho más el tema vital del Durabilidad, ¿no? alimento, exactamente. Durabilidad, Sí, por eso se no irradia. calidad. No, De acuerdo, y lo de los abonos que pues en el estabas tema de los diciendo, abonos, sí. sobre todo, estamos hablando de abonos químicos. Ujú. Ahí las proporciones que se utilizan de nitratos, básicamente son estos, que en la sangre se transforman en nitritos, modifican la hemoglobina y llegan a hacer que el cuerpo sea incapaz de fijar el oxígeno. Este es uno de los factores. Hacen disminuir también el oligoelemento cobre que antes Es hablábamos, que lo necesitamos. que necesitamos para fijar el hierro. Y así, a partir de aquí, se provocan muchas anemias. Provoca también aumentos de potasio, disminución de magnesio y manganeso y colaboran a debilitar el sistema inmunitario. Esto los, en exceso siempre. Ya hemos visto que vamos a considerar la agricultura tal convencional, vamos a decir que es industrial. No la del huertecito de casa Exactamente, con el esto es abono. otra cosa. Ujú. Y hablemos de fitosanitarios también, químicos, y ahí hablamos de los herbicidas y los pesticidas. Básicamente no hemos de pensar demasiado en que estas palabras también, pues ya vemos que llevan calavera Sí, sí. y dos tibias. DDTs y cosas así, Exactamente, ¿no? exactamente. Tenemos en cuenta que cada año mueren 40.000, vamos a decir, agricultores en el mundo por su utilización, sencillamente. Solamente. Y también hemos de tener en cuenta que actúan en toda la cadena trófica. O sea, si comemos un animal que ha comido productos que han sido utilizados con fitosanitarios, los fitosanitarios se quedan en su cuerpo y nosotros al comernos el animal también nos También lo lo pasa. comemos. La cadena trófica va de esta manera. O sea, esos piensos también que comen los animales, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí. Las inyecciones que les ponen para que no mueran, las Eso es. gallinas. Sí, Vale. sí. Lo digo para que sea un poco fácil, Sí, más sencillo para nuestros oyentes exacto. también. Vamos a decir que esto leído en una contra de la vanguardia, que no es porque es así, decían en una manzana pueden haber más de 30 pesticidas. Y nadie conoce los efectos de los cócteles y además no se puede saber qué mezclas puede haber con si tomas, por ejemplo, medicación. Todo esto queda no hay documentación para No es decir. contraproducente porque no lo podemos leer, ¿no? Exactamente. En los animales, en la ganadería intensiva, el objeto también es producir pues, mucha carne en poco tiempo y bajo coste. Y ahí entremos las hormonas y los fármacos. También hemos de decir que se manipulan genéticamente. Ahí yo de ejemplo, lo que pasa es que gráfico no se puede ver, pero hay un pollo en israelí que se Famoso. modificó genéticamente porque ya nacía sin plumas para no tenerlo que pelar, Que quitarle desplumar. que desplumar, exactamente. Luego están los aditivos sintéticos, la sustancia de esas que nosotros entendemos por es. Ahí pues podemos hablar desde colorantes, que básicamente yo entiendo que son el ejemplo más inútil de un aditivo, porque ¿qué modificamos el color? Aún si modificas texturas o modificas otras cosas, dices, Se mira, ponía un azafrán que era natural por un exactamente, colorante, pero ¿no? es que modificar el color ya, y ahí también de alguna manera u otra no dejamos nos engañan con la ingesta diaria admisible.
¿eh? Y entonces esto también podría ser extrapolable al colesterol, por ejemplo, Al colesterol y a muchas otras cosas. para poder tocar estos temas que Sí, son los más sí, del día a día cuando vamos a hacernos una analítica general una o exactamente. dos veces al año, ¿no? Sí. Aquí nos hablan de ingesta diaria admisible y siempre nos dicen, no, no pasa nada, pues si son miligramos y esto, pero es que esto nadie nos dice que esto se acumula. Esto va haciendo depósito y llega un momento que sí que es problemático. Las irradiaciones que antes Sí que te he hablabas tú, comentado por encima. exactamente, pues esto se trata básicamente de irradiar los alimentos con rayos gamma o rayos X, básicamente. Para que Ya, quizás no hicieran bichitos, ¿no? Los exactamente, tratarán. retardan la maduración, eliminan la germinación, Eso. eh, la, data, La fecha de la fecha de caducidad. caducidad se alarga mucho. Por ejemplo, estas patatas que compramos hoy en día en ciertos lugares y no grillan, no germinan, Mm, mal. Están Las tratadas. patatas tienen que germinar de alguna manera u otra. Es Y lo hay, sano. exacto. Y hay estudios que demuestran relación entre irradiación y desenvolver tumores, eso, tumoraciones. Ahí están los transgénicos también, organismos modificados genéticamente. Eso también es uno de los temas que, bueno, hace no demasiados años que se trabaja, pero ¿por qué hemos de modificar genéticamente un alimento para conseguir Y no algo lo más? sabemos que estamos No tomando sabemos, no sabemos el veneno que estamos tomando con ese exactamente, no hay transgénico. historial y no sabemos. Ujú. Además, una de las cosas interesantes aquí también es que los organismos modificados genéticamente no se pueden reproducir por semillas. O sea, un tomate transgénico, tú plantas una semilla y esta semilla es inerte. Por lo tanto, de alguna manera u otra, se depende de las multinacionales que venden estos productos. Vale. ¿Eh? Sí, bueno, no Sí, iba a decir un nombre, pero mejor no decirlo. eso Y es, compañía, ¿no? eso es. Y por otro lado está la alimentación ecológica, que de alguna manera u otra no es nada nuevo, es la alimentación que hace 50, 60, 70 años pues Era la normal. era la normal, y que de alguna manera u otra mejora la salud, más nutrientes, ausencia de residuos tóxicos. O sea, que recomendaríamos. Exactamente, Y que se sí. puede, a veces no hay un porcentaje, no puede ser al 100%, pero el máximo que se puede hacer No, mejor, ¿no? aquí sí, evidentemente. Lo que sí que hemos de decir es que de alguna manera u otra la alimentación ecológica, biológica también dicen, eh, tiene que ir, para saber ciencia cierta de que esto está así, tiene que ir con sellos de unas organizaciones Ujú. concretas que dicen que esto es así. Es así, que está Exactamente. cultivado así. No obstante, los productos bien cultivados, muchas veces yo hablo con gente y me dice, no, es que yo tomo los huevos del vecino que lo tiene gallinas sueltas y Sueltas les da en el maíz y terreno, tal. ¿no? Estas seguro que no tienen el sello, pero de alguna manera u otra, pues De nutriente APAE, a nivel mm, son más son ricas. buenos, Ujú. exactamente. Pero depende de la alimentación de esas gallinas, aunque estuvieran sueltas en el terreno, pues Sí, también nos podrían sí. inocular tóxicos a nosotros al comerlos, ¿no? Exacto, exacto. Básicamente, entre la alimentación convencional y la alimentación ecológica hay tres cosas interesantes que son dos son fácilmente identificables y una que queda un poco oscura. Una que es el sabor, el gusto, el tema organoléptico, comer una manzana Una manzana, un orgánica o tomate. exactamente, y no tiene nada que ver el gusto entre lo convencional y lo orgánico. Otra es la vista, que ahí dices, ostras, pues unas son feas, las No es otras tan son bonito, muy no bonitas. tiene ceras. Exactamente. Y otra de la diferencia interesante también, que esta queda un poco oculta, es la diferencia de nutrientes. No tiene nada que ver un tomate cultivado convencional con un tomate cultivado a nivel ecológico. Por ejemplo, yo tengo gráficas que comparan una cosa con otra y para ver el sentido de exactamente lo que estamos comiendo cuando comemos un tomate convencional, pues si hablamos, por ejemplo, de hierro, siempre hablamos de miliequivalentes de mineral por cada 100 gramos de producto, pues podemos hablar que en el tomate llevamos a 9 miliequivalentes.
Y en cambio en el tomate bien, vamos a decir, Cultivado. cultivado, hablamos de 1938. O sea, una O sea que persona que esté baja de hierro no tiene nada que ver una cosa con otra. puede suplirlo alimentándose bien también. Exactamente. ¿Por qué consumir productos ecológicos? Esto básicamente pues está un poco ya dicho, pero son mucho más sanos, tienen el sabor del auténtico y tradicional, diferencia sustancial de nutrientes, están protegidos por normativas de calidad, se fomenta también desarrollo. el desarrollo rural sostenible y se contribuye básicamente al equilibrio ecológico y a la mejora El cultivo del medio ambiente. de cercanía. Exactamente. O sea, es un lujo el que puede tener la posibilidad de abastecerse del kilómetro cero, ¿no? De lo más Sí, cerquita posible. sí, ya que has dicho lujo, aquí entra siempre el tema del precio. Ujú. Y cuando No, hablamos... también encontrarlo, me Sí, refería al lujo, también, encontrarlo, sí, pero tenerlo cerquita. bueno, hoy en día si se busca El ya hay precio, cadenas también también, sí, tiene que, razón. que juegan a este juego, por decirlo de alguna manera. Sí, Para no perder clientes. exactamente. Pero sobre el tema del El precio, precio. yo siempre digo que hay que mirar, en vez de mirar el árbol, hay que mirar el bosque. Evidentemente, si por ejemplo, ahora voy a decir precios por decir, pero si miramos patatas, vamos a comprar patatas convencionales, vemos, por ejemplo, 1 euro el kilo. ¿Eh? Y si vamos a comprar patatas ecológicas, pues igual valen 1,40 o 1,50. Sí que a la hora de poner la mano en el bolsillo decimos, ostras, pues es mucho más Un poquito caro. la diferencia. Sí. No obstante, a nivel de nutrientes hemos de tener en cuenta que los nutrientes son mucho más en el tema ecológico, por lo tanto, igual con comer menos tenemos muchos más nutrientes. Y aparte, vamos a decir que nos ahorramos todo lo que podríamos gastar después en fármacos y en descontaminar suelos contaminados. O sea que si hacemos una valoración global, yo creo que es más barato, en definitiva, comer ecológico que no lo otro. Que no el industrial. Exactamente. ¿Mm? Bueno, realmente es toda una historia, aparte de la historia de la alimentación, la historia del alimento propiamente Sí, dicho, ¿no? Desde claro. que se siembra hasta que se recoge. Sí, sí, claro, aquí está todo el proceso. Todo el proceso y que no valoramos muchas veces. O sea, vemos solamente eso, lo bonito del supermercado y el precio de la etiqueta final, ¿no? Sí, y es que casi, yo muchas veces comento también, es que ni saboreamos los alimentos. Y he comentado otras veces, mucha gente me viene por la tarde y le pregunto qué has comido y no saben lo que han comido. Ni se Ostras, acuerdan ¿qué ya. he comido hoy? No saben. Porque no le llega, ¿no? No le llega, no. No le ha marcado decir qué sabor, qué carne más exactamente. buena, porque la carne ecológica, pues también la persona no tiene por qué ser vegetariano todo el mundo. O sea, pueden comer carne. En el tema de vegetariano ahora entraremos y explicamos un poquitito. Precisamente, ¿qué tipo de alimentación propongo o proponemos desde Sí, desde Biosfera? aquí, desde Biosfera y desde Conversas amb Sí, Ànima. de Que hecho, vamos por lo natural y por crear salud. Exacto. Para ser un poco respetuoso con el medio ambiente y tener un rendimiento vital a nivel nutrientes y sin efectos secundarios, podemos decir que la alimentación debería de ser como más ecológica mejor, como más integral mejor, y el tipo debería de ser el ovo lácteo vegetariano. Y luego lo hablaremos también, si queremos ya ser un poco más estrictos, podríamos decir que sea compatible. Y explicaremos ahora el porqué. Sí, hemos de pasar un poco rápidos Sí. por el ovo-lacto vegetariano, por lo Vale. de la leche también, Sí. que hay el que no toma leche dice, bueno, no está tomando calcio. Ahí está. Bueno, aquí hemos de diferenciar, cuando hablamos de lácteos, hemos de diferenciar entre lo que es beber leche, A tal comer un cual, trocito de queso, ¿no? exactamente, hablar de los fermentados de la leche. Ahí podríamos coger el tema del kéfir, el tema de los yogures, el tema del queso. El problema de las leches animales es que no las digerimos bien. Cuando terminamos el crecimiento, la naturaleza ya se encarga de eliminarnos la lactasa, que nos sirve para precisamente digerir la leche. Se nos va.
no la tenemos, no Exacto, disponemos de ella, la perdemos. como los terneritos, las vacas. Exactamente. Luego, en teoría, no deberíamos de beber leche, ¿eh? Lo que pasa es que aquí, pues bueno, y menos de otra especie, ¿eh? Siempre comento yo también que la leche de vaca, pues está pensada para un animal de 300-400 kilos y lleva una carga proteínica muy alta. De hecho, Cuando es de la vaca directamente. exactamente. Cuando es del brick ya es otra cosa. Eso, bueno, ahí es otra Y eso película. hablar. Sí. Cuando hablamos de leche de vaca, hemos de pensar eso, que son cargas proteínicas muy fuertes. Recordemos que las mujeres, años atrás, cuando no podían amamantar a los pequeños y tenían que dar leche animal, siempre rebajado decían con que agua, la bautizaban. ¿no? Al bautizar, rebajado con Mitad agua. agua, mitad leche. Luego no es lo mismo tomar leche de vaca que de cabra o de oveja. La de cabra o de oveja a nivel de cuerpo son más parecidos a nosotras y a nivel de carga proteínica también. O sea que nos recomiendas sí. El animal pequeñito. Vale. De acuerdo. Bueno. Y nos centramos básicamente en lobo lacto-vegetariano. De acuerdo. ¿Vale? Ahí sencillamente es dejar de comer animales, tal cual. Ahí podríamos entrar en el mundo de no querer matar para poder comer, pero sí subproductos. Y además esto es cuestión de rendimiento. ¿Rendimiento por qué? Porque la proteína animal cuesta mucho más a nivel económico que no la proteína vegetal. Y un poquitito también de cuestión ética, lo que decíamos antes. Salvar las vidas, ¿no? Exactamente. Pues casi que no sé, me parece que se nos está yendo ya todo el tiempo del que disponíamos esta tarde. De lo que tenemos pendiente, podemos quedar emplazados para otro programa. Cuando queráis. Para poder hablar también de la alimentación y las emociones, la alimentación cuerpo-mente podría ser. Y tanto. Porque ahora me sabe mal tenerte que cortar tan rápido porque es muy nutriente el programa, pero nos están diciendo que nos estamos terminando ya esa hora que nos dedican tan amablemente en Mataró Radio. Entonces casi que nos queda darte las gracias, que tú por favor Ángel Pereira nos digas otra vez tu página web, las 3 W, exactamente, www.biosfera.cat, CAT de Cataluña, de acuerdo. Y entonces emplazarte para otro ratito que podamos disfrutar más de tu sabiduría y experiencia en el cuidado de la humanidad. Cuando queráis. Y bueno, y a nuestros oyentes agradecerles que estén aquí programa tras programa. Si Dios quiere, en 2 semanas volvemos a reunirnos. Molt bona tarda. Des de Mataró Ràdio, Converses amb Ànima, Maria Carme Navés. Sigueu molt feliços. Una gran abraçada.